Muy bien, mis hermanos, el día de ayer les coloqué por ahí una tarea, ¿verdad? Que leyesen por favor el capítulo 11 de San Juan, ya sea ayer o el día de hoy, para tener un trasfondo en relación a la prédica. Es que como tiene 57 versos el capítulo 11 de San Juan, pues entonces sí se lleva más o menos como unos 8 minutos en leerlo totalmente. Y como mi hermano Luis me dejó la vara muy alta, terminando en 30 minutos la semana pasada, entonces yo creo que tengo que ahorrarme esos 8 minutos. Muy bien, vamos a San Juan capítulo 11. Mis hermanos, estamos considerando la serie Cristo, la gloria de Dios entre nosotros. Cristo, la gloria de Dios entre nosotros. Fíjense bien. Hay un libro muy interesante, ¿verdad? De Francis Chan, se llama Loco Amor. Es un libro de corte cristiano, se me ha hecho muy interesante. Y él coloca una serie de ejemplos muy interesantes para ir haciendo más entendible su punto en relación a lo que quiere ir demostrando en cada capítulo. Y en una de esas ilustraciones coloca algo muy interesante. Dice: supóngase que usted es uno de esas personas que le llaman a ser un extra en la película de Amazing Spider-Man. ¿Lo dije bien? No sé. Ok. Bueno, entonces, el sorprendente hombre araña, ¿no? Y tú eres uno de esos extras que te llaman a ti para participar en una película. Y te emocionas y participas ahí en la película. Y después, cuando sale la película, sale el estreno, tú quieres que todo el mundo vaya a verla porque tú saliste en esa película, ¿verdad? Y dicen: oye, ¿y qué papel hiciste? Yo soy el chavo que va, ¿verdad? Con una sudadera gris y una mochila así, medio negrita y un pantalón azul. En el momento en que una chica se le acerca a Peter Parker para decirle que si le toma unas fotos al carro de su novio, y yo voy pasando en ese momento y me agarro la oreja. Del minuto 4:28 al minuto 4:29, esa es mi participación. Sí, supongamos que tú estás emocionadísimo por ese segundo que saliste en pantalla y quieres invitar a todo el mundo, rentas la sala del cine para que todos vayan a ver tu participación del minuto 4:28 al minuto 4:29, ¿verdad? ¿Qué pensarían de ti? Estás loco, o sea, la película no se trata de ti, ¿verdad? Pero yo salgo un segundo. ¿Sabe que somos así los seres humanos? Millones de seres humanos han desfilado por este planeta y tristemente cada uno de nosotros pensamos que somos el centro del universo. Pensamos que somos el protagonista principal, que todos los reflectores tienen que centrarse sobre nosotros, cuando en realidad lo que vamos a ver en la Escritura o lo que estamos viendo en la serie es que Cristo es la gloria de Dios, no nosotros. Nosotros somos actores secundarios en el gran papel del universo de Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos. Y qué triste es que muchas veces los cursos de superación personal, la filosofía del día de hoy para ser una mejor persona aparentemente en este mundo, centran no a Cristo, a Dios en el centro del universo, sino al ser humano. Y el ser humano no es más que un extra en la gran película de Dios. El protagonista principal es el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1, verso 14 nos enseñaba el hermano José Luis la semana pasada, que dice que aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Cristo, la gloria de Dios entre nosotros. Mire, dice la semana pasada ahí en Juan 1:14, Cristo, se nos dice de San Juan que Cristo dice, Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Dice, vimos su gloria. ¿Se da cuenta allí? Dice, vimos su gloria. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ser humano, todo lo que tiene que ver con la Escritura, no es que tú eres el protagonista o yo soy el protagonista, es que Dios es el protagonista de principio a fin. Y en esta frase de San Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Yo quiero compartirte el día de hoy 4 cosas. Quiero compartirte 4 cosas que manifiestan la gloria de Dios. 4 áreas o 4 esferas en las que Cristo manifestó su gloria. O sea, 4 situaciones que se mencionan en San Juan capítulo 11, en donde podemos decir, efectivamente, vimos su gloria. Vimos su gloria, ¿sí?
¿Qué comparación tiene, verdad, mi papel, si yo soy aquel extra del minuto 4:28 al minuto 4:29, o solamente un segundo, verdad, en comparación con todo lo que hace el hombre araña en esa película? ¿Qué comparación hay? Pues nada, ¿verdad? No hay nada ahí que, oye, qué bárbaro, qué papel hiciste, ¿verdad? Hermanos, nuestra vida es efímera, nuestra vida es breve, nuestra vida es transitoria. Ni siquiera podemos tener la garantía de que vamos a vivir unos 70, 80 años. No. Y de allí que entonces reenfoquemos y no miremos hacia nosotros mismos, sino que tomemos la postura de San Juan que dice, vimos su gloria, no la de nosotros. Vimos la gloria de Él, no la nuestra. En 1 de Juan capítulo 1 dice que tocamos al verbo de vida, que hablamos con Él, que anduvimos con Él, que le escuchamos. Vimos su gloria. Vimos su gloria. En San Juan capítulo 11 nosotros encontramos algo bien interesante. Encontramos aquí un milagro impresionante y algunas otras situaciones en donde nosotros vemos la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Y esto, hermanos, debe emocionarnos y debe hacernos salir del centro y colocar al Señor en el centro de nuestras vidas, porque Él debe de recibir toda la gloria, como hemos cantado, como hemos nosotros mencionado ahorita en nuestras alabanzas. San Juan capítulo 11, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre, ayúdanos, Señor, para que sigamos viendo la gloria de Cristo entre nosotros. Permite, Señor, que salgamos de nuestro egocentrismo, de la soberbia y del orgullo que a veces nos cargamos pensando que somos los principales protagonistas en esta vida, cuando tantas y tantas personas han desfilado por este mundo y en el día de hoy. Y Señor, tú sigues siendo el centro del universo. Tu Hijo Jesucristo es la centralidad. Ayúdanos pues para mirar su gloria en estas 4 esferas y agradecerte mucho por Jesucristo nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, San Juan capítulo 11, hermanos, nos relata una historia bien bonita. Es la única historia que se encuentra en los 4 evangelios. O sea, este milagro de San Juan 11, que es la resurrección de Lázaro, no se encuentra ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se les llama los evangelios sinópticos. Fueron escritos más o menos en la misma época. Y San Juan fue escrito ya casi para el final del primer siglo, alrededor del año 90 después de Cristo. Entonces San Juan tiene un énfasis muy importante: hacer ver la deidad de Cristo, manifestar a Jesucristo en toda su gloria por la necesidad que había en aquella época, que no es distinta de la que tenemos el día de hoy. Bueno, 4 áreas específicas en donde San Juan registra que se vio y se sigue viendo la gloria de Cristo. En primer lugar, en este pasaje nosotros vemos la gloria manifestarse en la esfera física. Vemos la gloria del Señor Jesucristo manifestarse en la esfera física. Había un hombre llamado Lázaro que tenía un par de hermanas, María y Marta. Dice la Escritura ahí en esos primeros versos, a quien el Señor Jesús estimaba bastante. El Señor Jesús estimaba mucho a ese hombre llamado Lázaro. Lázaro se enfermó. Y, hermanos, la semana pasada, de jueves a jueves, cuando estuvimos recopilando motivos de oración, ¿cuántos se enfermaron esa semana, De veras, cada uno es susceptible en un momento de enfermedad. Aquellas mujeres, amigas también del Señor Jesucristo, le mandan decir, ¿sabes qué? Tu querido amigo Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Resulta que el Señor Jesús recibe el recado y ¿qué creen? Pues no va corriendo para sanarlo como nosotros bien quisiésemos que hubiera hecho. Miren lo que dice la palabra de San Juan 11, verso 2, ¿verdad? Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y entonces, no únicamente Lázaro está enfermo, ellas le ruegan al Señor Jesús, haciéndole ver que él está enfermo. El Señor Jesús recibe el recado y resulta, ¿verdad?, que parece ser que no hace nada. Y en el verso 11:11, vaya San Juan 11:11, dice, y dijo esto, después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para despertarlo.
los discípulos. Entonces le dijeron: Señor, si se durmió, pues se va a recuperar. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entonces tenemos aquí una enfermedad que lleva a muerte, pero entonces viene algo bien precioso. Jesús 4 días después llega. Uno pensaría, pues ya para qué llegó, ¿verdad? Ya hasta lo enterramos, ya tiene 4 días de enterrado. Pero quería manifestar su gloria en algo que no se había visto de una manera tan impresionante. Llega, platica con las hermanas, llegan hasta la tumba, y allí en la tumba, ¿verdad? Estaba, en aquella época eran algún tipo de cuevas, se corre una piedra y se colocaba allí. A la persona se le envolvía, ¿verdad?, en ciertas vendas con algún sudario y se le colocaba allí. Pues oiga, 4 días después de que una persona ha fallecido, ya la descomposición es impresionante. Los que son médicos ya saben de qué estoy hablando, ¿sí? 4 días. Note cómo este milagro es tan contundente en dar datos para que la persona no creyera: no, nada más se había desmayado. Sí, 4 días desmayado. O sea, sí, ya oliendo mal 4 días. No, el tipo estaba bien muerto. Entonces dice la palabra de Dios: ¿es el mío o es el? No, dejen, hermanos, perdón, porque si no ahorita me va a pasar como en una ocasión. Sí. Hermano, ¿cómo está? No vi a la iglesia, estoy predicando. Ok, entonces llega en el verso 42, 11:42, dice el Señor Jesús: yo sabía que siempre me oyes. Verso 43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el versículo 44 dice: y el que había muerto salió. Dice: atados los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Mire, hermano, una de las cosas que San Juan dice, que mencionaba el pastor Luis el domingo pasado, dice: habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 11 es un ejemplo de cómo Cristo manifestó su gloria en la esfera física. Y la resurrección de una persona que había fallecido es algo impresionante. También en una ocasión resucitó a una niña, la hija de Jairo, y en otra ocasión al hijo de una mujer viuda que ya iba en camino al panteón para enterrarlo. Cristo detuvo ahí el grupo que llevaba cargando el ataúd y lo detiene y ve al muchacho: hey, levántate ya. Casi como si fuera sábado, y los jóvenes de esos que no se duerme, se muere el sábado, no hay forma de levantar. ¡Hey, levántate ya! Y se levantó. El Señor Jesús tuvo una magnífica presentación de su gloria en la esfera física. Por cierto, en todos mis años de experiencia en el ministerio nunca he visto una resurrección, nunca he visto una resurrección. Sí, he visto que unos se han dormido cuando estoy predicando, pero no al punto de quedar muertos, ¿verdad? Sí, nunca he visto una resurrección, pero sí he visto muchas veces cómo personas han estado enfermas y Dios les ha sanado. Sí he visto en muchas ocasiones cómo, habiendo orado por algunas personas, Dios les ha sanado. Cuando yo era niño, hubo un caso muy impactante de un pastor que yo tuve cuando era niño, que fue envenenado. Tenía 3 miligramos de talio. 1 miligramo de talio es suficiente para matar a una persona. 1 miligramo. Le detectaron en su cuerpo 3, el doctor sabe de eso, el doctor Lagos, 3 miligramos de talio. Hermanos, ustedes no saben cómo oramos en aquel tiempo por aquella persona. El tipo vivió. Dios le permitió vivir. Hasta el día de hoy está vivo. Pero cuando hicieron varios estudios respecto de cómo afectaba el talio en un cuerpo por envenenamiento, todo lo que ocurría, ¿verdad? Y los médicos en Estados Unidos que hicieron toda la reseña, porque fue un asunto que salió en revistas y todo a nivel médico, muy prestigiosas. Mire, de veras, hermano, sí, fue algo impresionante. Juan está diciendo: vimos su gloria, la gloria de Cristo manifestarse en la esfera física, en la enfermedad, en la muerte y promoviendo una resurrección impresionante. Número 2,
Dice, vimos su gloria, pero vimos su gloria manifestarse también en la esfera profética, hermanos. Aquí hay algo bien interesante. Miren, en este capítulo 11 de San Juan, nosotros vemos que el Señor se anticipa a decir de antemano lo que sí va a ocurrir después. Note, el Señor se anticipa a decir de antemano lo que sí va a suceder después. Note lo que dice Juan 11, verso 4. Dice, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Cómo sabía él? ¿Se da cuenta cómo el Señor manifestó su gloria en una esfera profética? Dice, no se va a morir o no va a quedar muerto. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Vimos su gloria. Para la gloria de Dios, dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Aquí Cristo se está anticipando para decir de antemano lo que sí va a suceder. Hermanos, ¿quién tiene esa capacidad sino solo Jesús? Anticiparse para decir, esto es lo que sí va a pasar. En relación a una enfermedad así. Mire lo que dice también el verso 23. Qué contundencia la del Señor Jesucristo. Su gloria manifestándose en una esfera profética. Llega, dice el verso 21, Juan 11, 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahí vemos al Señor Jesús manifestar su gloria en la esfera profética. Miren que a veces, ¿verdad? En el caso de nosotros, cuando no estamos seguros de obtener cierto resultado, no decimos nada para no quemarnos, ¿verdad? Y dice, no, pues es que mira, yo pienso, está una persona a lo mejor tratando de componer su auto y uno se acerca y ve y dice, quién sabe, está medio, a lo mejor ese cablecillo que está suelto, si lo agarro y lo conecto, a lo mejor ya jala el carro, ¿verdad? Pero no digo nada, no voy a decir, mira, lo que pasa con tu carro es que ese cable está suelto, si lo agarras y lo conectas, el carro va a funcionar. No, a lo mejor así medio despistadamente lo hacemos. Y si enciende, eso era, si yo sabía, ¿verdad? Pero si no era, pues ya mejor no decimos nada, ¿verdad? Porque no jaló. Señor Jesús, ante una situación de un hombre muerto, se manifiesta su gloria de una forma impresionante en la esfera profética. Dice, tu hermano va a resucitar. ¿Quién puede hacer eso? El protagonista de la película no somos nosotros, es Él. Es Él, Señor Jesús. Vimos su gloria. Él se anticipa a decir de antemano lo que sí va a suceder. Pero también Él se anticipa a decir de antemano lo que no va a suceder después. Mire, dice la Escritura allí que vea en Juan capítulo 11 en el verso 7. Dice, luego después de esto, cuando yo, pues, que Lázaro, dice el verso 6, cuando yo Jesús, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dice el 7, vea, luego después de esto, le dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez para allá. O sea, no vamos a ir a Judea. Allá te querían asesinar, allá te querían apedrear, allá te querían quitar la vida. Y Cristo sabe lo que no va a suceder también. Porque dice, mira, dice, Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? ¿Qué estaba diciendo? Hey, mi hora todavía no ha llegado. Todavía tengo pendientes que hacer. Él sabía no únicamente lo que sí podía suceder después, pero también sabía lo que no iba a suceder. No me van a agarrar todavía. Todavía no es mi tiempo. Todavía no ha llegado mi hora. Sus discípulos no querían que Jesús anduviera cerca de Jerusalén porque sabían que podrían apedrearlo hasta matarlo. Pero él sabía que eso no podía ocurrir, que podía acudir a su cita con aquel muerto para levantarlo. No había problema, porque aún no había llegado su hora. Le dice, hey, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Entonces vimos su gloria, dice Juan, manifestarse en la esfera física. Hermano, ¿no ha visto usted a Dios? ¿No ha visto usted al Señor Jesucristo manifestarse en la esfera física, en su esfera física? Yo creo que sí. A lo mejor supliéndole ciertas necesidades. A lo mejor dándole alimento toda esta semana, proveyéndole cierto descanso.
Claro que sí. ¿Ha visto usted que el Señor Jesucristo también manifiesta su gloria en la esfera profética? Las cosas que Él dice se cumplen. Y las cosas que le preocupan a la gente que pueden ocurrir, entonces, no, eso no va a pasar. Ahí está en la palabra. Entonces vimos su gloria manifestarse en la esfera física, vimos su gloria manifestarse en la esfera profética, pero vimos su gloria también manifestarse en sus atributos. Mire, aquí en San Juan 11 nosotros vemos tres características o atributos del Señor. Lo que es omnisciencia, vida y soberanía. Tres atributos preciosos. Vimos su gloria al mirar nosotros sus atributos o sus características. Vimos su gloria manifestarse en la esfera de sus atributos. Mire, su atributo de omnisciencia. La omnisciencia es que Dios conoce todo. Dios sabe si usted está aquí o está pensando en el partido de fútbol. Dios sabe si usted está aquí, sí, mirando su Biblia en el celular o está chateando. Ya voltearon unos. ¿Qué pasó? Él conoce todo. Él sabe todo. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todas las cosas hermosas y las oscuras de nuestra vida. Él es omnisciente. Y dice Juan, y nosotros vimos ese atributo manifestarse en la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, vemos nosotros ahí que le dice Él a sus discípulos que Lázaro ya había muerto. ¿Cómo sabía Él si ni siquiera estaba Él presente? Dicen, hey, Lázaro ha dormido. Señor, pues está bien, que descanse, así se puede recuperar más rápido su salud. No, ya se murió. ¿Cómo sabía Él? Ya estaba muerto. Pero Él conoce. Él sabe cuándo había partido ya su amigo o cuándo ya su amigo había dejado de respirar. Qué impresionante. Él es omnisciente. Vimos su gloria y dice, oye, ¿te acuerdas cuando Él dijo que ya estaba muerto y todavía ni siquiera estaba ahí presente para mirar aquello? Él es omnisciente. Él conoce todo. Pero también otro atributo, el atributo de otorgar vida. En Juan 11, en el verso 25, Juan 11, 25, la capacidad de otorgar vida. ¿Cuántas veces, verdad, ante una situación desesperada, una persona que tiene un familiar que entró en una situación de gravedad, con cuántas veces demasiada esperanza colocamos nosotros en los médicos pensando que ellos son los que pueden resucitar o los que pueden impedir que una persona se muera? Ay, tantas veces así. Y a veces qué rápido es desplazar la culpa si aquella persona falleció. Sí. Gracias a Dios por los médicos. Pero un médico tiene también sus limitaciones. El que es dador de la vida es el Señor. Y aquí encontramos algo que dice, vimos su gloria manifestarse en otorgar vida. Si nosotros vemos Juan capítulo 11, versículo 25, dice, Jesús le respondió. Juan 11, versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahí tenemos. Ellos están diciendo, vimos su gloria. ¿Vimos su gloria cómo? En que Él era capaz de saber lo que estaba pasando. Es omnisciente, conoce todas las cosas. Pero también vimos su gloria en la capacidad de otorgar vida. El tipo estaba bien muerto y Él le dio vida. Hermanos, en la esfera espiritual también vamos a ver más adelante. Pero qué impresionante. La capacidad de Dios de otorgar vida. Vimos su gloria, pero también vimos su gloria en su atributo de un control soberano. Mire, si usted sigue leyendo, dice la Escritura, vamos ahí, el verso 45, cuando ya el Señor Jesús resucita a Lázaro y que dicen, desatadlo y dejadlo ir. En el verso 45 hasta el final encontramos algo bien interesante. Dice, por esto muchos de los judíos, Juan 11:45, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, que dice, creyeron en Él. Verso 46, note, dice,
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales o milagros. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Note lo que ese hombre dijo. Caifás era el sumo sacerdote, antagónico totalmente hacia el Señor Jesucristo, un opositor fiero contra Jesucristo, y sin embargo dijo algo que manifestó a Dios en su control soberano sobre todas las personas. Él dijo: es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y Cristo de veras iba a morir por todo el pueblo. Pero él no sabía que estaba profetizando. Note el verso 51. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Pero lo impresionante es que lo hizo sin saber que lo estaba haciendo. Lo hizo sin saber que lo estaba haciendo. Cuando Cristo Jesús murió y que este hombre había dicho eso, ni siquiera pudo captar que Dios estaba manifestando su gloria a través de su Hijo Jesucristo al permitir que ese antagónico sumo sacerdote lanzara una profecía que tendría su cumplimiento. Así, tal cual. Dios es tan soberano para utilizar personas. A veces pensamos, hermanos, que Dios nada más puede ayudarnos a través del pueblo cristiano o a través de personas creyentes. Es impresionante, Dios puede utilizar a quien sea. Cuando Elías se encontró totalmente desamparado allá al arroyo de Querit, dice la Escritura que le mandó hasta cuervos para que le dieran pan y carne. Oh, wow, el cuervo era un animal inmundo y Dios lo utilizó. ¿Qué? Impresionante. Vimos su gloria manifestarse en la esfera física, manifestarse también en lo que es la esfera profética, pero también manifestarse en esos atributos. En el atributo de omnisciencia, que Él sabe todo, en el atributo de otorgar vida, porque Él resucita a Lázaro, pero también en esa soberanía de Él utilizar y controlar a quien sea y como sea. Utiliza a Caifás para dar esa profecía. Y dice el verso 52, y no solo por la nación, que Jesús iba a morir por la nación, dice, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Entonces, por último, 4, vimos su gloria, dice la Escritura en Juan 1:14. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria en la esfera física, vimos su gloria en la esfera profética, vimos su gloria en sus atributos, pero vimos su gloria también en la esfera espiritual, en estas 3 áreas. Vimos su gloria en la esfera espiritual, primeramente por la cuestión del pecado. La naturaleza pecaminosa se distingue de una manera impresionante. Miren, por una incredulidad severa. Fíjese bien. Vimos su gloria, dice, manifestarse porque el ser humano tiene una incredulidad severa. Mire cómo está aquí. Note, hermano. Dice el verso 45. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María vieron lo que Jesús había hecho. Vieron, no se los contaron, lo vieron. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Note, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué le dice eso? Había evidencia contundente de que Jesús es el Hijo de Dios porque había resucitado a ese hombre. Ellos lo sabían, ellos lo habían visto, ellos tenían la información de primera mano y ante las evidencias no se rendían, preferían querer todavía ejecutarlo. ¿Se da cuenta qué severa es la incredulidad del ser humano? Oye, lo resucitó, yo lo vi. Oye, lo levantó de los muertos, yo vi eso. Y ellos mismos, los sacerdotes, dicen, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchos milagros. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Pues hay que reconocerle como Mesías.
Hay que reconocerle como maestro, hay que reconocerle como nuestro Salvador. Está haciendo muchos milagros, ya es obvio que estamos haciendo en contra de Él. Debemos unirnos a Él y seguirlo a Él, pero no. Cristo manifestó su gloria en la esfera espiritual porque el pecado produce una incredulidad severa. Por eso, hermana, se acuerda cuando decía, ¿por qué hay tanta gente que conoce de las cosas de Dios y no se entrega a Dios? Porque la incredulidad es severa. Las evidencias y los milagros no son suficientes para que una persona crea. Hay gente que dice, no, si yo veo un milagro, yo voy a creer. No es cierto. Ellos vieron muchos milagros de Cristo, pero su corazón estaba bloqueado porque el pecado produce una incredulidad severa. Severa. Están las evidencias allí de Cristo como el único camino, la verdad, la vida, y la gente no se rendía a Cristo. ¿Es cierto? Pero Cristo también manifiesta su gloria en la esfera espiritual porque no únicamente puede vencer la incredulidad severa, pero también porque el pecado no únicamente produce incredulidad severa, sino entontece el entendimiento. Hace oscuro el entendimiento, hace torpe el entendimiento. Una persona puede decir, pero tengo un título de doctorado, tengo un título académico. Sí, en las cuestiones de este mundo lo puedes tener, pero eso no garantiza que tú tienes, por tener un doctorado, un entendimiento espiritual. No es eso así. Mira lo que dice el verso 48. Dice, y si le dejamos seguir así, ellos dicen, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. En lugar de rendirse a Cristo, su incredulidad era tan severa que aún las evidencias no los hacían ir a Él. Pero dice el 48, si le dejamos seguir, aquí tenemos evidencia de un entendimiento entenebrecido. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en Él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. La naturaleza pecaminosa se distingue por un entendimiento o por un raciocinio obscurecido. Ellos razonaban así. Es necesario matar a Cristo para proteger nuestro templo y para proteger nuestra nación. Porque si no van a venir los romanos y van a destruir ambas cosas, templo y nación. Y resulta que unos años más tarde, la misma calamidad que ellos querían evitar fue la que les sobrevino. En el año 70 Tito entró y tronó toda la ciudad y tronó todo el templo. Y lo que ellos habían razonado resultó evidentemente un entendimiento entenebrecido. Cristo manifestó su gloria en la esfera espiritual porque el pecado es severo en cuanto a incredulidad. El pecado entorpece el entendimiento. Porque una persona puede seguir y seguir y seguir en vicios aunque sabe que le está yendo mal. Entiende que, por decir, el tabaco va a afectar sus pulmones, que el licor va a afectar su hígado. Lo sabe, lo conoce, lo entiende, tiene el conocimiento. Pero ¿por qué continúa? Porque su entendimiento está entenebrecido por causa del pecado. Último, en la esfera espiritual Cristo manifestó su gloria porque el pecado muchas veces agarra sustitutos, hermanos, sustitutos inútiles, que es allí una religiosidad superficial. Una religiosidad superficial. Mire, véalo cómo está acá. Versículo 53. Dice, así que desde ese día planearon entre sí matarle. Evidencias de que era el Hijo de Dios por la resurrección y de todos planeamos matarle. Razonamos que hay que matarlo para que no destruyan la nación y después los romanos todos destruyeron la nación. Y tercero, fíjense bien, ¿sí? Dice, por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, 54, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Léalo, ¿para qué? Para purificarse. Ellos subieron para cumplir con los ritos de la purificación que les exigía su religión en ese momento. Subieron para purificarse y entonces, ¿qué hicieron? Una vez purificados, decidieron purificados unirse a Cristo. Nota lo que dice el 56. Y entonces buscaban a Jesús, pero purificados, buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Buscaban para
encontrarlo y que le dieran en la torre, pero estaban purificados. Habían cumplido todos los ritos de purificación, pero aunque habían cumplido superficialmente los deberes de su religiosidad, no había cambio en su vida. De todos modos seguían buscando a Jesús para apresarlo y para que fuese crucificado. Y Cristo ahí manifiesta su gloria en esta esfera espiritual, porque el pecado produce incredulidad severa. El pecado entontece el entendimiento en lo que se ve las cuestiones espirituales, y el pecado muchas veces permite que la persona agarre un sustituto espiritual, una religiosidad superficial, para autoengañarse y pensar que está bien. Ellos estaban purificados, pero de todos modos querían ejecutar a Cristo. Así que algo ya me purifiqué. Pero mira, ¿cómo se ve ante una situación así? ¿Cómo se puede remediar una naturaleza humana así de pecaminosa? Se antoja imposible. Se antoja imposible. Pero aquí vemos la gloria de Cristo manifestarse en esta esfera espiritual de pecado, de podredumbre, para vencerlo. Vamos a revisar el propósito del libro. San Juan, vamos al propósito del libro en San Juan capítulo 20. Vamos allá, San Juan 20, ya estoy terminando. Aguántenme. San Juan 20, sintoníceme todavía. San Juan capítulo 20. Vamos a ver aquí, ¿sí? En conclusión, ¿cómo Cristo pudo manifestar su gloria en la esfera espiritual? Mire lo que dice el propósito del libro, verso 30 y 31. San Juan 20, verso 30 y 31. Mire lo que dice. Y muchas otras señales o milagros. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Dice, muchas otras señales o milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Pero San Juan dice que no están escritas en mi libro. Están escritas en Mateo, en Marcos, en Lucas. Dice, no están escritas en este libro. ¿En cuál? En el libro de San Juan. Y dice, verso 31, pero estas, o sea, dice, las que yo registré, estas que yo escribí aquí, o sea, los milagros que yo incluí aquí en el Evangelio de San Juan, dice, pero estas se han escrito para que ¿qué? ¿Para qué qué? Para que creáis. Aunque el pecado produce severa incredulidad, aunque el pecado entorpece el entendimiento, aunque el pecado puede producir en personas una religiosidad aparente, dice, estas señales se registraron en este libro para que creáis. ¿Que creáis qué? Que tengáis fe en la fe. No, que creáis en el principal, en el único objeto de la fe, no en el principal, en el único. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, cada uno de los milagros registrados en el Evangelio de San Juan tiene como objeto que se manifieste la gloria de Cristo en la esfera espiritual, aún para vencer el pecado que es atroz. Ese pecado que te hace ser un incrédulo severo. Ese pecado que no te permite, yo no le entiendo nada a la Biblia. Ese pecado que te hace abrazar una religiosidad superficial. Ahí está el creer. Ahora, con eso en mente regresamos a Juan 11 y vamos a revisar precisamente esa última parte, esos versos, el objetivo. El propósito de Juan, ahí está en Juan 20, del 30 al 31. La señal, Lázaro resucitado. Pero ¿cuál era el objetivo? Ahí está, mira, para que creáis. Juan 11:15, mira, velo ahora sí. Por eso les decía que sería bueno que lo hubieran leído. Juan 11:15 dice, ¿están conmigo? Juan 11:15 dice, y por causa de vosotros, dice Cristo, me alegro de no haber estado allí cuando murió Lázaro. ¿Para que qué? Para que creáis. ¿Sí? Ve el verso 25 y 27. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿El que qué? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, ¿y qué? Y cree en mí, ¿qué dice? No morirá jamás. Le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y luego 27, ¿qué dice? Y ella dijo, sí, Señor, ¿yo he qué? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Verso 40, dice, Jesús le dijo, ¿no te dije que sí qué? Que si crees, verás la gloria de Dios. Vimos su gloria. Y el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. ¿Para que qué? Para que crean que tú me has enviado. Y luego el verso 45. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María
y vieron lo que Jesús había hecho, ¿qué pasó? Creyeron en Él. Fíjese qué hermoso. El pecado es tremendo. Produce incredulidad severa, entorpece el entendimiento, se aferra a religiosidad aparente y lo único que puede vencer es la gloria de Cristo al permitirte que creas, para que así puedas tener vida, para que así puedas ser salvo, para que así tus pecados puedan ser perdonados. Sí, vimos su gloria. ¿Ha visto usted la gloria de Cristo en su vida? Es decir, ¿ha visto usted la gloria de Cristo en su esfera espiritual? Usted tal vez pueda reconocer, sí, pastor, sabe que yo soy una persona con mucho pecado en mi vida, con una incredulidad severa, con un, digo, qué bárbaro, qué tonto, pero ¿por qué fui a hacer aquello? Ahora ni me explico cómo es que yo hice tantas cosas equivocadas. Así es el pecado. Pero Juan dice, vimos su gloria venciendo el pecado, porque cuando la fe se coloca en Jesucristo, la persona puede tener vida, puede ser salvo, puede entonces manifestar la gloria de Cristo en su esfera espiritual. Cristo, pues, vimos su gloria en la esfera física, vimos su gloria en la esfera profética, vimos su gloria en sus atributos, pero lo más importante, vimos su gloria en la esfera espiritual. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tenemos este tiempo precioso en esta serie de Cristo es la gloria tuya entre nosotros. Gracias, Padre, porque efectivamente en el nombre del Señor Jesucristo nos has ayudado en las cuestiones materiales y físicas. En el nombre precioso de Jesucristo hemos visto tu gloria manifestarse, Señor, a través de las profecías que se cumplieron en la vida de Él y en lo que Él decía a futuro que sucedería y lo que no sucedería. Ahí está. Y vimos también, Señor, su gloria. Dice Juan, en que es omnisciente, en que sabe todas las cosas, en que otorga vida y en que tiene una soberanía impresionante. Pero lo más importante es que hemos visto a Cristo en la esfera espiritual. Nuestro pecado nos separa, nuestro pecado es terrible en nuestras vidas. Pero Padre, gracias porque el creer en Jesús nos permite tener vida y salir adelante victoriosos en medio de esas circunstancias temibles de pecado. Gracias por Cristo. Gracias porque ahí está desplegada su gloria. Y todo aquel que cree en Él puede tener vida eterna. Así lo dice tu palabra. Oro que si una persona aquí, Señor, no ha visto la gloria de tu Hijo Jesucristo en su vida, tú le concedas, Señor, que aún en una tragedia, en una circunstancia difícil, así como María y Marta llegaron a ese entendimiento de que no tenían que esperar hasta el tiempo de la resurrección, sabiendo que tenían al Señor de la vida ahí frente a ellos. Y hoy, el día de la salvación, también todo aquel que está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, tú le otorgas una vida nueva, una vida resucitada. Y